son esenciales. Respecto del aborto, ¿usted entendería que un DC votara en contra del proyecto que van a enviar al Congreso? A ver, yo creo que la gente tiene que votar en conciencia, pero también yo espero que todo el mundo piense que cuando uno vota una ley, tiene que ser una ley que piense en la realidad de todas y todos, ¿no? Y que eso nos hagamos cargo que hoy día en nuestro país están pasando cosas y que tenemos un problema de salud pública y que tenemos que pensar en una solución para ello. Eso le pediría yo a todo el mundo, que cuando llegue a votar cualquier proyecto de ley, no solo este, pensemos en qué es lo que estamos buscando con ese proyecto. Pero además de eso, Mónica, hay una cierta tendencia, y probablemente porque yo no me refería a esa parte en el mensaje en el día de ayer, y es a pensar siempre en lo sexual y reproductivo desde el punto de vista del aborto. Pero mire, yo quiero seguir fortaleciendo con mucha fuerza lo que es la educación sexual, lo que es la planificación familiar. Yo decía ayer, cuando llegamos a ver abortos, porque hemos fallado en llegar a la prevención de un embarazo no deseado. Presidenta, si a pesar de todo eso un DC tiene objeción de conciencia y decide votar en contra del proyecto, ¿usted lo entendería? Yo lo que espero es que si eso sucede y hay objeción de conciencia, sería muy bueno poder tener una conversación para conocer sus puntos de vista, pero también dar a conocer los puntos de vista que el gobierno tiene, por el cual pretende, yo diría, esencialmente avanzar en el debate, no tener ningún tema tabú y legislar en tal sentido. Claramente el proyecto es para 3 casos súper específicos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Es eso, y lo entendemos así. Pero en términos éticos, Presidenta, en términos filosóficos, sé que no lo va a impulsar, pero desde su punto de vista, ¿usted es partidaria del aborto libre? Y si lo es o no lo es, ¿por qué? Aborto libre. Primero, que yo creo que los presidentes de la República en general no damos opiniones personales. Yo soy médico y tengo una opinión fundamental, que es que las mujeres debieran tener derechos a decidir. Yo creo que no me gusta éticamente que a la mujer la dividan de la cintura hacia arriba y la cintura hacia abajo. No me gusta eso. Pero por otro lado, yo quiero decir que focalizar la agenda valórica en la sexualidad también me parece de una mirada muy restrictiva. Me pareció extraordinariamente interesante un artículo que salió en una revista jesuita, donde se le preguntaba sobre la agenda valórica al Papa Francisco, y el Papa Francisco decía: ¿hasta cuándo hablamos de lo valórico de la sexualidad? Lo valórico de una sociedad es cuando la gente tiene para comer, tiene para no tener frío, tiene para desarrollarse como persona. Y yo creo asimismo que lo valórico no es solo la sexualidad, sino que hagamos una sociedad más justa, porque incluso cuando llegamos a este tema, resulta que la gente con recursos resuelve de una manera distinta de la gente pobre. Presidenta, respecto al tema de la Haya, las puertas para que Chile entregue una salida soberana al mar a Bolivia están cerradas para siempre, dijo el canciller. ¿Eso es así? ¿Están cerradas para siempre o solo por ahora? Nuestro país ha estado siempre respetuoso de los tratados internacionales, y nosotros consideramos que el Tratado 1904 está vigente, y por lo tanto siempre hemos dicho de que estamos muy disponibles a cumplir el Tratado 1904, hacerlo lo mejor posible, pero que la palabra soberanía no es una palabra que esté en cuestionamiento. Tal como dijo el expresidente Lagos, ¿es lo más probable que se pida la incompetencia de la Corte? ¿Esas palabras la representan o no? Nosotros tenemos una opinión bien clara en esto, sin embargo hemos considerado que frente a esto hay que tener una postura de Estado, y es por eso que antes de tomar la decisión final, yo he recibido la opinión de los abogados, tanto nacionales como internacionales, que nos están asesorando. He recibido la opinión de los expresidentes de la República. Mañana me junto con todos los partidos políticos. ¿No está tomada la decisión entonces todavía? Yo tengo una opinión, pero quiero escuchar a todas las partes involucradas. Vamos a juntarnos con las comisiones de Relaciones Exteriores del Parlamento, porque creo que es importante que uno escuche muchas voces a la hora de tomar la decisión final. Yo tengo un diagnóstico claro, creo saber lo que hay que hacer, pero creo que también hay que definir cuándo se hace cada paso, y previo a eso quiero escuchar a cada yo diría, parte del Estado importante, y a todos los sectores que corresponde, porque esto tiene que ser, y una cosa que ha sido nuestro
yo diría un valor en Chile es que la política de relaciones exteriores no es una política de gobierno a gobierno, sino que es una política de Estado. Una última cosa que no quiero que se me quede en el tintero respecto de la reforma tributaria. El senador Andrés Saldívar dice que la apoya, que apoya el corazón de la reforma, pero también dijo que se podían hacer cambios y perfeccionamientos en el corazón de la reforma. Yo quiero saber, usted siempre ha dicho que si se mantiene el tema de que sea más equitativa la repartición, que se recauden los 8.200 millones de dólares, usted está dispuesta a escucharlo todo, pero está dispuesta a escuchar ideas que cambien este corazón referido a, por ejemplo, modificar el FUT, si le mantiene esas condiciones, recaudación, igualdad, mayor igualdad, ¿podría hacerle modificaciones a la idea de eliminar el FUT o eso no está en cuestión? No sé lo que va a proponer el senador Saldívar. Lo que yo sí quiero decir es que el FUT tiene que ver con equidad tributaria, ¿no? Tiene que ver con evitar elusión, ¿no? Y por lo tanto es un mecanismo legal, pero por esa vía se puede eludir. Por lo tanto, a mí me parece altamente difícil, a menos que hubiera algo realmente muy novedoso y creativo que uno dijera, en realidad, esto es súper importante. A todo el mundo yo le he dicho, se lo dije hoy día a la directiva de la UDI. ¿Pero le parece altamente difícil qué? Modificarlo, o sea, no terminarlo. O sea, cambiar algo que en verdad nos parece no es un mecanismo que no existe en ninguna parte del mundo, que incluso los directivos de la OECD que han venido, del BID que han venido, del Banco Mundial, han dicho, en realidad esto es perfectamente eliminable, no es algo que exista en el mundo y hoy día Chile tiene una estabilidad económica, financiera, tiene un mercado de capitales maduro, hay otros mecanismos para resolver eso. Presidenta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica. Ahí está entonces la entrevista de Mónica Rincón a la presidenta Bachelet. Varios temas destacados en lo que dice la presidenta. En el tema de pedir la incompetencia de la Corte de la Haya en Bolivia, revela que ella tiene una opinión. Dice, creo saber qué hay que hacer, pero que está haciendo una ronda de consultas para tener las opiniones de todos antes de tomar una resolución final. Y también sobre el tema del que vamos a conversar ahora, Mónica, dice algo interesante la presidenta Bachelet. Como médico, creo que las mujeres tienen derecho a decidir en el tema del aborto. No me gusta que dividan a las mujeres de la cintura para arriba y la cintura para abajo, y además llama a los parlamentarios de la ADC y a los parlamentarios en general a votar en conciencia, reconoce derecho a votar en conciencia sobre el aborto, pero pide que si tiene objeción de conciencia para votar a favor, hablen primero con el gobierno antes de manifestar su voto en contra. Uno de los temas que vamos a conversar con nuestros panelistas, que ya saludamos aquí para conversar sobre este tema, nos acompaña el doctor Fernando Segers, del programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la Universidad Diego Portales, médico de la Clínica Las Condes. Además, doctor Segers, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. También con el doctor Manuel Donoso, médico jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de los Andes. Bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. Leslie Nichols, psicóloga, activista del movimiento Miles. Gracias por estar con nosotros. Honrada de representar al género acá esta noche. Y Jorge Reyes, abogado y representante de la Red por la Vida y la Familia. Bienvenido también a CNN Chile. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Vamos a partir, como siempre, revisando cómo va el cumplimiento de las medidas para los primeros 100 días de gobierno. A ver cómo está nuestra gráfica sobre el cumplimiento de las medidas, que se ha acelerado claramente ahora. En el discurso del 21 de mayo hubo muchos anuncios y ya tenemos 32 de las 50 medidas, o sea, un 64% cumplido. Y las últimas cumplidas son la número 7, iniciar la implementación del Fondo Nacional de Medicamentos, específicamente estos de alto costo, la ley Ricardo Soto. Así es, también tenemos como medida ya cumplida, asignar recursos para el servicio de salud, para contratar 33.000 horas médicas, implementar cambios a la ficha de protección social y, bueno, quedan 27 días para cumplir los autoimpuestos, plazo de 100 días del gobierno. O sea, tiene que cumplir en 27 días 18 compromisos. Así es. Partamos nuestro debate y quiero partir con una pregunta general para que cada uno se defina muy brevemente como una primera definición para saber dónde estamos en este tema. Se ha planteado un proyecto de ley, el gobierno ha anunciado hoy que lo va a enviar en el segundo semestre de este año para despenalizar el aborto en 3 casos específicos: aborto terapéutico, en caso de fetos inviables y en caso de violación. Quiero saber ustedes, como postura personal, ¿en qué casos estarían de acuerdo con despenalizar el aborto, si es que lo estuvieran, o están en contra en cualquier caso? Jorge Reyes. A ver, planteado así, obviamente uno tiene que decir en cualquier caso. Lo que ocurre es que los casos que se presentan no son casos que escapan de la regla general. La vida hay que defenderla siempre desde la concepción. Los casos que se presentan no son justificables en sí mismos para establecer el aborto. Bueno, la verdad es que nosotras como movimiento estamos muy contentas porque lo que plantea la presidenta Bachelet recoge íntegramente todo nuestro planteamiento como movimiento. Nosotras estamos detrás de apoyar estas mismas 3 causas de las que ella se pronuncia. ¿Manuel?
Yo no estoy de acuerdo en legislar en ninguno de los 3 casos, debido a que no va a mejorar nuestra salud por aprobar una ley como esa. De hecho, puede empeorar la salud pública en Chile con una ley como esa. Yo estoy a favor de las 3 medidas propuestas por la presidenta. Ahora, también para hacer un diagnóstico, ¿cuál es la realidad actual de abortos? Sabemos que hay una cifra negra, pero ¿cuál es el número y cuáles estiman ustedes? ¿Qué estimaciones de cuál es la cifra negra, Leslie? Bueno, nosotros nos manejamos con las cifras del MinSal, que básicamente hablan de que en promedio anual se realizan 33.000 abortos, son los egresos hospitalarios, es decir, los que se atienden en hospitales y clínicas en el país. Esa es la cifra del MinSal. Hay diversos estudios que hablan del doble, el triple, pero nosotros nos manejamos con la cifra negra en total de unos 160.000 casos anuales. ¿En qué condiciones se dan también hoy por hoy, más allá después de hacer el juicio valórico, Manuel, estos abortos clandestinos? ¿Son solo clandestinos? También son en clínicas reconocidas. Lo que dice Leslie, porque en Chile hay 250.000 partos al año. En general, alrededor de un 15% de los embarazos terminan en aborto, que es similar a la cifra que cuenta Leslie, 33.000 abortos al año. Eso es algo natural, normal. Hablando de abortos espontáneos. Abortos espontáneos. Ahora, en países como en Estados Unidos, donde tienen una ley de aborto de libre disposición, es alrededor del 40% de todos los embarazos terminan en aborto. Si aplicamos el 40% nosotros a nuestra realidad, nos estamos quedando con alrededor de 70.000 abortos. Un poco más, si somos un 40% de los 250. Puede ser, pero estamos hablando de una sociedad como Estados Unidos donde está totalmente permitido el aborto. Las cifras que plantean de 160.000 abortos al año, la verdad que ni en un país como Estados Unidos se dan porcentajes como eso, o sea, claramente no es la realidad nuestra. Doctor, ¿cuál es su postura respecto a esta comparación que hacía su colega? Sí, a mí me parece que no es una comparación que sea interesante ni que obligue a legislar. Yo creo que no se puede legislar porque hayan 40.000 o 100.000 abortos en Chile. Se legisla para proteger los derechos de las personas, para que la gente pueda vivir mejor y feliz. Y yo creo que hay que poner un poquito esto en el contexto. Chile forma parte de uno de los 6 países en el mundo, únicos, 6 países de los más de 150 países que forman la Naciones Unidas, que penalizan toda forma de interrupción del embarazo. 6. Uno de ellos es el Vaticano, que tiene 270 mujeres, y que nace un niño al año en el Vaticano. Un otro país es Malta, que tiene 200.000 mujeres y que hoy lleva promedio más de 43 años. Y los otros son Nicaragua, República Dominicana y Honduras, creo que es. El Salvador. Y países que han sido llevados a las cortes internacionales por agredir contra los derechos humanos en múltiples ocasiones. Eso es nuestro universo. Entonces lo que primero tenemos que preguntarnos es por qué formamos parte de este pequeñísimo grupo, casi insignificante, de países que prohíben y que penalizan el aborto. Esa es la primera pregunta. Después diríamos si son 30.000, esos son los egresos. Sabemos hoy día que hay, afortunadamente, abortos seguros, hay medicamentos que se venden en Internet y que la gente que las puede pagar los paga y que se comercializan y que no llegan, afortunadamente, a las clínicas porque se realizan mucho antes de que sean clínicamente. ¿Qué es la opinión de Manuel acerca de lo que dice Fernando? Esto de que Chile es uno de los poquísimos países en el mundo que todavía está en esta posición de no tener ningún tipo de aborto que esté despenalizado. A mí me gustaría preguntarle al doctor Seger si eso es un problema o no. Porque es un problema, si lo planteamos desde el punto de vista de la salud pública, Chile tiene las tasas de mortalidad materna más bajas de toda América. No la más baja, Canadá está primero, Uruguay, nosotros estamos muy cerca de ello. Tenemos cifras más bajas que Estados Unidos, que México y todos los otros países que siguen detrás. Entonces, desde el punto de vista de la salud, ¿qué vamos a mejorar algo por una ley que justifique aquellos casos donde está en riesgo la vida de la madre? La verdad que eso está solucionado. Leslie, ¿se mejora en algo desde el punto de vista de la salud? Permíteme intervenir en eso, porque en realidad lo que busca la legislación
La despenalización del aborto terapéutico no es reducir la mortalidad materna, eso ya es muy baja. En algún caso incidirá y eso sería fantástico, pero la verdad es que busca impedir que estos abortos sean llevados a cabo en condiciones inseguras de clandestinidad, porque esos son los abortos que generalmente provocan problemas de salud física y psicológica, no los que son llevados a cabo en condiciones seguras. Jorge, para poner esto en contexto también, en términos valóricos, en términos también legales, para cada uno de los que está aquí sentados, ¿desde qué momento una persona tiene plenos derechos legales o, si no están de acuerdo como es ahora, desde qué momento debería tener plenos derechos legales? Mónica, permíteme eso sí hacerme cargo de algunas afirmaciones que se han hecho aquí, que me parece importante desmentirla. La circunstancia que Chile sea un sexto país que no tenga aborto, a mí siempre cuando sale ese argumento pienso yo que cuando nosotros establecimos la ley de libertad de vientre en 1811 fuimos el segundo país en no tener esclavitud y ahí nadie se escandalizó. Las cosas no vienen por el número ni por los porcentajes, las cosas vienen por el mérito que tienen estos elementos. Quiero también corregir al doctor Segers en que ninguno de estos países ha sido llevado a ninguna corte internacional por el hecho de no tener aborto. Donde en sí se han sido llevados son a comités feministas establecidos al margen de la legislación internacional, ¿no es cierto?, donde han sido juzgados por no tener aborto y donde ha pretendido siempre ser arrastrado Chile, pero no son ninguna figura formal del derecho internacional, no existe ningún tratado internacional que obligue a Chile a legislar sobre el aborto, solamente hay plataformas de acción, vuelvo a decir, hechas al margen de un mundo feminista que lo que quiere justamente es establecer una agenda, ¿no es cierto?, en orden a establecer el aborto en Chile. Ahora, desde un punto de vista sanitario, yo me permití traer aquí una gráfica del doctor Elarcoj de la Universidad de Chile, no sé qué cámara lo puedo poner. Aquí se muestra claramente cómo la mortalidad materna bajó en Chile en las últimas décadas. Y aquí en el medio está justamente el año 89, donde se derogó el aborto terapéutico que existía en Chile. Y la tendencia clara es que la mortalidad materna siguió bajando. No obstante el eslogan típico que se habla del aborto inseguro en términos informales, en Chile el aborto siguió bajando en la mortalidad materna y hoy día es prácticamente cero. Ahora, este es un informe, perdón, este es un informe. ¿Solo que se muera o que quede con otro tipo de problemas? ¿Cómo no poder ser madre de nuevo? Ahí te puedo hablar también. Yo presido el proyecto Esperanza, nosotros acogemos a las mujeres que han abortado. Nosotros hemos fundado este proyecto en más de 15 países. Tenemos más de 10.000 casos de mujeres que habiendo abortado han quedado con la secuela tremenda de lo que significa el aborto. Adicionalmente a esto existe, por ejemplo, el informe de la doctora Coleman, que está publicado en el British Journal of Medicine, donde se hizo el estudio más grande de mujeres que han abortado en el mundo en los países sajones. 1 millón de casos de mujeres abortadas, donde lo que se demostró es que las consecuencias en la salud mental de la mujer sube el 87%, lo que coincide exactamente con la cifra que nosotros recibimos. Mujeres que han abortado y que dicen, ¿no es cierto?, tener un problema mental tremendo respecto de la circunstancia del aborto. Entonces, no solamente es entonces la salud física, sino que la salud mental la que está en riesgo en este minuto con un proyecto de esta naturaleza. Okay, ¿Leslie? Sí, bueno, me parece que si las secuelas son tan grandes, el apoyo terapéutico que se le está brindando no es todo lo efectivo que debiese ser. Yo como psicóloga clínica he atendido varios casos, tanto de pacientes que han abortado, así como pacientes que han decidido terminar con el embarazo, llevar a cabo el embarazo, tener al hijo producto de violación. Y vemos que ese es un caso mucho más grave. ¿Por qué? Porque es una situación de violencia sexual, física y psicológica que se está reviviendo permanentemente. Es mucho más grave una mujer que tuvo un hijo producto de violación al tratamiento de, por ejemplo, lo que dice el compañero Jorge, del tratamiento de un caso de una mujer que tuvo alguna sintomatología vinculada con la interrupción de un embarazo en caso de violación, por ejemplo. Partamos con el primero de los puntos que se plantean, que es el del aborto terapéutico. Y hay una primera discusión a la que me gustaría en primer lugar preguntarle a los médicos que tenemos aquí en el estudio. ¿Es necesario o no legislar para que los médicos efectivamente en caso de riesgo de la salud de la madre puedan intervenir? ¿O eso hoy ya se hace y por lo tanto no sería necesario legislar, Fernando? Yo creo que es necesario legislar
Y al menos es necesario reglamentar los procedimientos de tal manera que las personas que requieren un aborto sepan a qué atenerse, puedan firmar un consentimiento apropiado para abortar, donde se le lean y donde aprenda cuáles son los riesgos y los beneficios, donde pueda ejercer su autonomía de dónde hacerlo. Y esto que rija no solamente para la salud pública, sino que para la salud privada. Esto no implica que todas las personas tengan que hacer un aborto. Los médicos podrán tener derecho a la objeción de conciencia si hay otra persona que puede suplir esa necesidad social. Pero las personas tienen que tener regulado dónde llegar, que no se les desprecie, que no se les maltrate y que puedan ejercer sus derechos. Así que a mí me parece que eso es una cosa fundamental. Por eso se necesita, porque eso además protege a las personas, porque en vez de llegar tarde llegan más temprano, porque en vez de llegar a última hora cuando han intentado abortar en sus casas de manera inadecuada, riesgosa, llegan sabiendo que van a ser bien atendidas. O sea, esto beneficia a las personas, no cabe la menor duda de eso. Manuel, ¿es verdad o no? Porque está la discusión sobre el primer punto, cuando está en riesgo la vida de la madre, y quienes se oponen a despenalizar, porque no es lo mismo que legalizar, a despenalizar el aborto en este caso, dicen que ya está resuelto, que los médicos lo hacen, que no hay problema. Pero ayer escuchábamos al presidente del Colegio Médico que nos decía que no, que hay médicos que se abstienen por temor, y que hay algunos que han sido penalizados además por hacerlo, por practicar un aborto de este tipo. ¿Es o no necesario legislar cuando está en riesgo la vida de la madre? Mira, Mónica, afortunadamente los casos en los cuales la madre está en riesgo y está embarazada son de poca cuantía, pero no dejan de ser importantes. Y en esos casos nosotros los médicos, si bien para nosotros es doloroso tener que interrumpir un embarazo independiente de la semana de edad gestacional, y obviamente un embarazo de menos de 20 semanas, sabemos que la viabilidad de ese niño es imposible, nosotros tenemos que actuar para salvar y proteger la vida de la madre sin querer matar al niño. Nuestra intención no es matar al niño. Si nosotros pudiéramos ponerlo al cuidado de los neonatólogos y que ese niño saliera adelante, sería fantástico. Pero con la ley como está hoy, ¿pueden hacer eso con plena libertad, sin ningún temor a violar la ley o no? Eso se hace porque eso es el buen actuar médico, lo indica así. Okay. Fernando, ¿tenés una discrepancia? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el hospital regional de Talca y en muchos lugares, si llega un embarazo en la trompa, por ejemplo, antes de interrumpir ese embarazo, ese caso tiene que pasar a un comité de ética, y el comité de ética tiene que decidir si es aceptable o no la interrupción del embarazo. Perdón, doctor, en todo caso... No me interrumpa, por favor. Entonces, el tema no es si se puede hacer o no. El tema es cuán expedito es el sistema y si verdaderamente el objetivo último y el más importante es la protección de la persona que está enferma. Okay. Perfecto. ¿Jorge? No, yo quería hacer un comentario nomás que no me parecía buen ejemplo en el hospital de Talca, digamos. Bueno, en el hospital de Talca cualquier cosa pasaba últimamente. Pero en todo caso, lo que yo sí me quería... Sí, pero dijo Talca. En todo caso, yo me quería referir sí a un punto que me parece esencial y anterior a este, y que lo mencionó Mónica, que aquí se habla de no legalizar el aborto, sino que despenalizar en 3 casos. Yo creo que la gente tiene que tener sumamente claro qué significa esto. Yo me voy a permitir dar un ejemplo. Esto es lo mismo que dijéramos que respecto de la violación vamos a tener 3 casos en que la vamos a despenalizar, pero no vamos a legalizar la violación. Entonces vamos a decir que respecto de la mujer que es estéril se le puede violar, respecto de la mujer que no va a tener niños porque ya está más allá de su menopausia también, o de la menor. Sigue siendo la misma violación atroz. En este caso, y en los 3 casos que se plantean, sigue siendo la misma muerte de un niño que está en gestación. ¿Qué es esto? Este es un niño. El niño es lo mismo que somos nosotros. Está con todo su genoma humano completo desde el momento de la concepción. Tiene los mismos derechos a tener vida que la que tenemos nosotros. En el aborto lo que hay detrás es la peor de las discriminaciones, es la discriminación con el más débil y con el más desvalido, sobre la base de un pseudo derecho para poder decidir, que no puede ser ni pasar por sobre el principal de los derechos, que es el de la vida humana. Sí, bueno, recogiendo un poco los testimonios de los médicos aquí presentes, me parece que esta es una discusión
que netamente debe ser en el fondo. ¿Perdona? Sí, no, es que quería saber si quería responder a lo que decía Jorge, porque también el doctor quería sobre si es lo mismo que si es lo mismo que en el fondo despenalizar una violación. Sí, pero quisiera complementar antes una idea. Básicamente lo que nosotros estamos acá proponiendo en el fondo como movimiento es que se retorne este derecho que actualmente tienen los médicos sobre las mujeres a las mismas mujeres, ¿me entiende? Nosotros tenemos derecho a decidir en casos tan específicos como los que estamos planteando. Y es más, o sea, en el fondo... bueno, el señor acá nos mostraba un fetito, pienso que sí, bueno, pero también debería haber traído uno anencefálico quizás para que viéramos... Pero puede ser este mismo, enfermo. Ya. Este es el mismo niño enfermo, el anencefálico es un niño enfermo. La propuesta acá es que nunca se está determinando el matar derecho, a un niño enfermo. el derecho acá tiene que ser devuelto a la mujer, o sea, ella es quien decide sobre su propio cuerpo en este caso tan delicado. Le quería preguntar a los médicos, tomando en cuenta lo que dice Jorge, ¿podemos asimilar o ocupar como sinónimo feto de niño? No, ¿Es lo mismo? Por supuesto que no. Eso no es un niño. Perdóneme, legalmente pero, sí lo es, doctor, es que no, pues. A ver, es que sí lo es. Yo le diría que no me interrumpa y me deje hablar tranquilo. Eso no es un niño, eso es un embrión, más bien está entre el límite entre un embrión y un feto, porque por el tamaño y por la forma debe tener por lo menos unas 10, 12 semanas, así que debe ser un feto. Y eso no es un niño. Se es niño cuando se nace, se es persona cuando se nace. Antes eso se llama feto, antes eso se llama embrión, antes eso se llama cigoto. La biología del desarrollo tiene nombres, y los nombres tienen sentido, tienen un sentido evolutivo, y es bueno no confundir a la gente. No es bueno hablar de niño cuando se habla de feto. Es mejor hablar de feto y hablar de niño cuando es niño. ¿Y así entonces tiene la misma protección legal que un niño o no? ¿Cuál es la diferencia? A mí me parece que no. A mí me parece que no tiene la misma derecho a la protección legal, fundamentalmente porque las personas son las que tienen legalidad. Son las personas cuando nacen las que tienen los derechos legales. Y a mí me parece mucho más razonable protegerle la vida a una niñita de 11 años embarazada producto de una violación, que protegerle la vida a un embrión de 10 células, 12 células o mucho antes de ese feto. ¿Estará de acuerdo conmigo el doctor Segers de que ese es un ser vivo de la especie humana? No es un niño, pero yo... sí es... Ok, pero tanto un cigoto como un embrión, como un feto, como un niño, y nosotros somos seres vivos de la especie humana. Es una condición evolutiva, como tú dices, pero nuestra diferencia radica en la forma. En el fondo, en el material genético, somos exactamente iguales. O si no, cuando una mujer se queda embarazada, va a tener que rezar para que ahí nazca un niño y no nazca un caballo o nazca una oveja o nazca otra cosa que no sea un ser humano. Justamente la gracia de los procesos biológicos es que no se necesita rezar para que sigan adelante su desarrollo. Esa es justamente la gracia de los procesos biológicos, que como tales son biológicos desde un comienzo hasta el final. Cuando esa biología trasciende a lo que somos como personas es otra pregunta, pero es la biología de la que tú estás hablando, no de las personas. Ahora sí, la persona sea al nacer. Quería hacer una afirmación legal. Sí, perdón, precisamente eso le quería preguntar. Usted afirma que son exactamente los mismos derechos los que tiene un embrión, un feto, a los que tiene un niño nacido. No lo afirmo yo, lo afirma nuestra legislación. Pero, Daniel, lo afirma nuestra legislación. Este niño que está aquí, y yo lo digo con propiedad, es un niño, lo afirma así, por ejemplo, el Tratado de Derechos del Niño. Lo afirma así el programa de la propia presidenta Bachelet, Chile nace contigo, en que protege la primera infancia de los niños desde la concepción hasta los 5 años. Es exactamente el mismo. No, por favor, espérate, pero déjame terminar. Si nuestra legislación en esto no es que se haya nacido ahora. Esta es una tradición dentro de nuestra legislación que tiene más de 150 años. Piensa tú que el concepto de persona con el que se define el Código Civil dice que es todo individuo de la especie humana. Este es un individuo, es distinto con su genoma de sus progenitores, de su madre y de su padre. Tiene antecedentes propios.
es un individuo y pertenece a la especie humana. Es una persona. Oye, es que es muy relevante decir eso. La siguiente, para que permita que podamos seguir con el programa. Ustedes tienen exactamente los mismos derechos. ¿Por qué entonces, por ejemplo, el delito de aborto no es lo mismo que el delito de homicidio? Que si hay una interrupción de la vida de un niño ya nacido, eso se llama homicidio, es un delito, tiene ciertas penas. El aborto es otro delito que tiene penas diferentes. Hay una protección legal en nuestra legislación que es diferente, sí, no es la misma. Porque el tratamiento penal que se hizo hace 2 siglos atrás, ¿no es cierto?, no consideraba los avances que hoy día sí tiene la ciencia, de justamente poder entender que esto es un niño con su genoma completo y una persona en términos exactos a lo que eres tú. Tú tienes el mismo genoma que tuviste cuando eras esto. Para entender su opinión, en su opinión, ¿el aborto debería tener las mismas penas que un homicidio? A ver, yo no quiero entrar en que las mismas penas que el homicidio, evidentemente, siguiendo su lógica. Por supuesto. No. A ver, eso es así. Y el problema estuvo en que nuestro Código Penal estuvo dictado en épocas donde justamente la ciencia no había avanzado en esta materia. Todos los códigos penales del mundo. Porque no se actualiza, señor Reyes, si se actualiza en el Código Penal, como se pretende hacer de hecho, usted plantearía que homicidio y aborto tengan la misma pena. Yo plantearía que el aborto estuviera tratado entre los delitos en contra de las personas y no en contra del orden de las familias, como ocurre hoy día en el Código Penal. Y que vuelvo a decir, no se debe a una decisión, sino que única y exclusivamente a la falta de conocimiento científico que se tenía en 1883. Una pregunta que hemos hecho en otras ocasiones, en forma breve, solo quien esté a favor de lo que vamos a preguntar. Una mujer que aborta por la causa, estas 3 causas, ya las sabemos, así para que las vamos a repetir. ¿Debe estar tras las rejas? ¿Alguien cree que debe estar tras las rejas una mujer que aborta? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué no están a favor de despenalizar? A ver, Mónica, es que esto es parte de la falta de información. Hoy día nuestro sistema procesal penal permite suspender condicionalmente el procedimiento. Permite, no, pero es que lo hace. Nosotros tenemos casos en el proyecto Esperanza. Es que esto depende de políticas públicas, Mónica, porque estas cosas se solucionan administrativamente. Basta con que se establezcan más convenios con nosotros. Hemos tratado de abrir, tenemos con la Fiscalía Sur, nos entregan mujeres que han abortado, se suspende condicionalmente la pena y el procedimiento no sigue. Pero ¿cómo depende? No, es una propaganda, para que los demás, por favor. para que sea un debate y todos son elementos por de pronto que ayudan hoy día justamente en esta materia. Está en contra de despenalizar el aborto en estos casos, pero dice también que esa mujer no debería ir presa. ¿Debería tener alguna penalidad la mujer que aborta? Tiene que penalizarse la persona que realiza un aborto. El médico, no la mujer. No. Que realiza un aborto en cualquier condición, digamos, en condición de clandestinidad, en las condiciones actuales en que eventualmente se hacen los abortos. Esa persona tiene que penalizarse. ¿Y la mujer algún castigo por abortar? La mujer hay que entender de que está en una situación muy vulnerable. ¿Entonces se debe despenalizar en el caso de la mujer? Yo creo que sí. Yo creo que, y efectivamente sería más fácil poder tomar a la gente que facilita o colabora para realizar abortos que la gente que se lo hace. O sea, hay que atacar a esas personas. ¿El médico que hace un aborto, doctor Seger, debe estar tras las rejas? ¿Cómo dice su colega? La verdad es que nunca me he puesto, ni siquiera me he pensado en eso, porque lo que pienso verdaderamente es que en un país civilizado lo que debiera existir es un sistema que le permita a las personas en estas condiciones extremas poder interrumpir su embarazo en un servicio público, en un servicio privado y con la gente autorizada para hacerlo en las mejores condiciones posibles, con el apoyo psicosocial, con el apoyo global de la comunidad para la persona. O sea, ni me imagino siquiera la situación de una persona que se dedica a abortar. No entra en mi genoma eso. Así que no es parte de mi existencia. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más en este debate sobre el aborto en Agenda de Desafíos en 100 días de CNN Chile. Continuamos hablando de aborto aquí en Agenda Desafíos en 100 días. Vamos a los temas específicos, 3 causales entonces que propone este proyecto de ley que va a enviar en el segundo semestre el gobierno de Michelle Bachelet. Y respecto del llamado aborto terapéutico, es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre,
¿Qué es terapéutico para ustedes? ¿Es solo cuando está en riesgo la vida de la madre, o uno podría decir también que la salud no es solo física, como dicen algunos, sino que también cuando trae problemas psicológicos graves, también se podría entender como que la mujer está en riesgo? ¿Qué significa el aborto terapéutico? Porque ¿es restringido solamente al riesgo de vida o es más amplio? Terapéutico tiene la connotación de que va en beneficio de la salud física y psicológica de la mujer. Entiendo que la OMS así define salud, como en forma integral. O sea, ¿para ti una mujer podría arguir otras razones para pedir un aborto también? Eso debe ser evaluado en cada caso. Como te digo, la legislación acá propuesta es bien clara y son patologías súper específicas. Jorge. Mira, es que lo que pasa es que aquí hay que ir un paso antes. Nadie está diciendo que estas realidades no sean dramáticas y que estas realidades evidentemente tienen que ser acogidas. Desde la sociedad civil nosotros acogemos muchas de ellas. Acogemos, por ejemplo, a más de 10.000 niños hoy día que han nacido gracias a la acción de movimientos como ISFEM, Chile Unido y otros más, ¿no es cierto?, donde han nacido niños gracias al apoyo de mujeres que estaban en riesgo de aborto y que en el momento de intervenir ese niño se ha salvado. Y adicionalmente tampoco se entiende claramente que el aborto no puede ser una solución cuando está dejando secuelas específicas y concretas en las mujeres que abortan. Yo vuelvo a decir, por favor, no miren con números como si fueran baladí. El informe de la doctora Coleman, que es lo más serio que se ha hecho en el mundo en esta materia, 1 millón de casos mujeres que han abortado, el 87% con problemas de salud mental. Yo les vuelvo a decir, nosotros en el Proyecto Esperanza ratificamos esa cifra, recibimos a las mujeres que han abortado, cuál es el dolor que ellas sufren, cuáles son las secuelas que ellas tienen, psicológicas, lacerantes, destructivas. ¿Es imposible realizar un aborto si es en condiciones con acompañamiento y todo, sin secuelas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero, ¿por qué no ponemos casos concretos? Aquí en Chile hemos vivido casos concretos, bien dramáticos. Aquí en Chile vivimos hace un tiempo atrás una niñita, Belén, un nombre simbólico, de 11 años, embarazada de violaciones reiteradas, y se le obligó a seguir adelante el embarazo. A lo mejor su padre no existía, su madre no estaba presente legalmente para protegerla, la protegió una abuelita y probablemente el Sename. Pero el problema es que nunca estuvo en la agenda la posibilidad de que esta niña interrumpiera su embarazo sin siquiera saber que había estado preñada, a lo mejor, que habría sido lo que yo hubiera querido para una hija mía violada a los 11 años de edad. Esa niñita se le obligó a seguir adelante el embarazo, se le obligó a pasar las 24 semanas para que no fuera un aborto y fuera una interrupción prematura del embarazo, se le tuvo que hacer una cesárea, y nosotros como ginecólogos sabemos lo difícil que es tener que operar un útero. Yo nunca he operado un útero de una niñita de 11 años, pero un útero de un embarazo que no tiene trabajo de parto es lo más difícil que hay, es lo más riesgoso que hay. Nació una guagua con un percentil 1, o sea, al borde de la muerte, y entonces, eso está publicado, y entonces, cuando uno piensa eso, dice, ok, estos son los casos reales, es para esto que se requiere legislar. Manuel, permitamos que todos intervengan. En un caso como ese, en un caso específico como el que plantea Fernando, ¿qué se debería hacer? ¿Qué debería permitir hacer la ley? No podemos decir que hay una terapia cuando uno de nuestros 2 pacientes muere. Las terapias que nosotros llevamos a cabo son para salvar vidas, no para, si se nos muere un paciente, un fracaso terapéutico, ¿ya? Entendemos de que estas son situaciones dramáticas, pero entendemos también que hay otra salida. Yo creo que efectivamente hay que acompañar a niñitas como esa con casos dramáticos, o a las mujeres que están con niños enfermos en el útero. Hay que acompañarlas, sobre todo a esas mujeres con niños enfermos, a que puedan estar con su hijo hasta que la muerte los separe. Una interrupción prematura de un embarazo así, lo único que hace es agravar las cosas. Cuando uno tiene un accidente, cuando hay una muerte accidental, es mucho más difícil sobrellevar esa pérdida que cuando hay una muerte
natural. Sí, bueno, acá aclararle un poco también que la legislación no busca imponer el aborto sobre ninguna persona que así no lo quiera. Es decir, si una persona está dispuesta a seguir adelante con un embarazo cuyo feto va a morir a los pocos minutos de separado del cuerpo de la madre, ella podrá hacerlo. Así como también la legislación de divorcio no obligó a nadie a divorciarse acá. Es decir, acá no estamos imponiendo nada, sino que estamos recuperando el derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo. Sin cerebro, ¿ustedes lo consideran? No, es que no me muestre eso porque se tiene cerebro. Te voy a contar el caso de Belén. Permíteme también hablar del caso de Belén. La violación. Okay, no, es que es relevante. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque nosotros acompañamos a Belén. 3 organizaciones nuestras, Unidos por la Vida de Puerto Montt, ISFEM y el Proyecto Esperanza, nos hicimos presentes. Acompañamos, vimos las condiciones en las que vivía, mejoramos esas condiciones en las que vivía. Por de pronto le dimos protección respecto de las personas que habían abusado de ella. Adicionalmente a eso estuvimos en el parto, fue el día 25 de diciembre. Efectivamente fue un parto difícil, pero nació una niñita y nació en perfectas condiciones. Hoy día vive, es una ciudadana más chilena. ¿Cómo va a ser eso mejor que acaso haber pretendido, ¿no es cierto?, a esa niñita, a esa edad, causarle el trauma de un aborto, adicionalmente con la tortura que le significa a esa criatura haber muerto previamente torturada a través de un aborto? ¿Cómo va a ser eso más, mejor, que adicionalmente estar acompañada? Una pregunta, perdón, una niña de 11 años, que es violada, ¿qué es peor o qué tortura, por ocupar los términos, es más grave someterla? ¿Obligarla a soportar un embarazo a los 11 años o permitirle abortar? ¿Qué en términos médicos, en términos psicológicos? Porque es una decisión muy difícil, no es una decisión sencilla, nada de esto. En una sociedad decente y respetuosa, una niñita que se embaraza en una condición como esa, muy temprano debiera ser llevada al servicio de salud, muy temprano de diagnosticarse el embarazo, y una persona así, con el consentimiento de sus padres, se le da una anestesia y se le hace un raspado sin ninguna secuela, sin que jamás haya sabido que hubiera estado preñada. Porque los 11 años no tienen por qué saber que estaba embarazada. Con el consentimiento de sus padres, eso es lo que yo hubiera esperado, y eso es lo que a mí me parece. Yo creo que ahí entra un conflicto. Yo creo que ahí hay un conflicto. Yo creo que ahí hay un conflicto y no hay ningún país que pueda, en este caso, poner su voluntad por sobre los padres y ninguna organización, salvo que esté de por medio de la vida de la persona. En este caso no es, por supuesto. Yo estoy muy de acuerdo en que no es un caso esperable que una niña de 11 años quede embarazada. Deseable. Y no es un caso esperable y tampoco deseable. Evidentemente parece... No, porque no se espera que una niña a esa edad, ¿no es cierto?, vaya a quedar embarazada en el sentido de que tenga relaciones sexuales. Bueno, sí, por eso. Incestos en fin, hay mucho. pero cualquiera sea esa situación, preocupémonos entonces de la situación de la niña. Pero adicionalmente yo quiero decir una cosa, y esto es muy claro. Antiguamente se casaban además a temprana edad las niñas, de manera de que... La crianza era distinta. No, de acuerdo, pero el hecho de la naturaleza se abre camino dentro de eso. Y fue lo que ocurrió con Belén. Yo les vuelvo a decir, hoy día hay una niñita que nació un parto difícil, pero fue acompañada. Hoy día Belén está bien y la niña también. Viven con su abuelita, no puedo decir los nombres ni los lugares, pero nosotros hemos acompañado. ¿Cuánto más podría ser el Estado, justamente, si todos nos preocupáramos de esos casos dramáticos y difíciles? Lo mismo que con los otros casos, en los casos que tú hablabas de anencefalia. Sí, bueno, la verdad es que una niña de 11 años no está preparada ni física ni psicológicamente para ser madre y es irresponsable tratar de sostener esa sola idea. Bueno, luego de eso me gustaría decir que en el fondo perdona, se me fue la idea. Estoy diciendo, no estoy preparada para ser madre. Perdón, doctor, es que ese es un punto. ¿Hay riesgo cuando una niña de 11 años, ha habido casos de 10 también años, se embaraza y muchas veces por incesto? ¿Hay riesgo para el cuerpo de esa niña de llevar el embarazo a término? Te respondo al tiro, pero yo quiero hacerme cargo de otra cosa. El problema de fondo de Belén o de una niñita que fue violada es justamente eso, la violación sistemática. Nosotros no estamos mejorando ese problema con el aborto. Por supuesto, estamos hablando de que el problema ya se produjo. Bueno, evidentemente hay algo anterior que hay que tratar de estamos evitar, poniendo otro problema arriba. Fernando dice, esa niña no va a tener idea de que estuvo embarazada, pero si ella tiene mucha idea de que fue violada sistemáticamente. Lo que hay que hacer entonces es
tener al resguardo y proteger a todas las... Bien, pero estamos en los casos en que ya se produjo, evidentemente todos quisiéramos que eso jamás tenemos ocurriera. que hacernos cargo nosotros como sociedad. Ahora, frente a la pregunta tuya, efectivamente los embarazos de mujeres adolescentes, así como los embarazos de mujeres de mayor edad, tienen más riesgo, pero en la medida que tengamos un cuidado médico adecuado de esas mujeres, esos riesgos se minimizan. O sea, el tema no es abortar o hacer abortar a esa niñita para evitar riesgos potenciales. Lo que hay que hacer es hacerse cargo de esos riesgos y tener un cuidado adecuado del embarazo. Okay. ¿Qué pasa en el caso de los fetos inviables? Por ejemplo, los fetos anencefálicos, que no tienen cerebro y por lo tanto en el momento en que sean separados del cuerpo de su madre van a morir. ¿Es correcto que el Estado obligue a una mujer que no quiera llevar ese embarazo hasta su término, que evidentemente lo podría intentar, es correcto que el Estado la obligue a llevar el embarazo al término por proteger la vida de ese feto que se sabe que no va a poder vivir una vez que sea separado del cuerpo de su madre? Como yo te decía hace un rato, ese es un niño enfermo. Cuando uno tiene un niño enfermo que ya nació, no un feto enfermo, pero es un individuo de la especie humana, enfermo. ¿Ya? Nunca niño. Cuando uno tiene un individuo de la especie humana que ya nació enfermo, con alguna enfermedad, y sabemos que tiene una fecha de término porque no hay tratamiento, nosotros no lo vamos a matar. No, pero ¿es un individuo de la especie humana si no tiene cerebro, se considera igual? En medicina les pregunto... Sí, claro, si tú tomas si no el material genético de ese niño, cualquier genetista te dice, este es un ser humano. No es una vaca, no es un león, es un ser humano. Pareciera ser que aquí somos 6 genomas o 7 genomas. No somos personas, somos genomas. Esa parece ser la constitución de la especie humana. Pues bien, el genoma da la individualidad genética, no hay ninguna duda, pero la individualidad ontológica se adquiere mucho después con el desarrollo, con la interacción y con miles de cosas que nos hacen ser personas. Un feto anencefálico no llega a ser nunca persona, porque muere al nacer. Y a mí me ha tocado acompañar gente con embarazo, con feto anencefálico. Me ha tocado acompañar gente que han decidido seguir adelante hasta el final y lo han descrito como una experiencia maravillosa. Y me ha tocado acompañar gente que han decidido interrumpir el embarazo, que han viajado fuera de Chile para hacer interrupción del embarazo y que han estado aliviados y dicen, gracias a Dios lo hicimos. Así es que la pregunta es, no hay una manera de hacerlo bien o mal. La pregunta es, ¿por qué tienen que forzarse de una manera cuando se está frente a una situación que no tiene solución? Frente a un embarazo que no va a dar origen a una persona. ¿Por qué uno tiene que imponer esto a otra persona? ¿Cuál es el derecho que tenemos los adultos, habitualmente hombres además, de imponerle a las mujeres cómo tienen que vivir un drama como ese? Esa es la cosa que a mí me... Pero ¿quién habla del 50% de esos seres vivos de la especie humana que no tienen derecho a réplica, que no tienen posibilidad estamos hablando de un feto anencefálico, pues, de eso estamos hablando, ¿no? Pero ese feto anencefálico, si tú lo catalogas que es una persona una vez que nace y puede vivir... No hay persona, nunca llega a serlo. Y bueno, y hay niños anencefálicos que ya nacieron, que a veces viven algunas horas, algunos días, o sea, no podemos decir que hay una diferencia. Me gustaría recordar un caso hace un par de años atrás, el caso de Karina, que fue una chica que dio a luz un feto anencefálico que extrañamente duró varios días vivo y a ella, bueno, se le negó incluso el diagnóstico prenatal. Luego este feto no fue inscrito en el consultorio, se le negó atención de salud, por lo mismo, porque iba a morir en cualquier minuto. Entonces, ¿de qué acompañamiento también me están hablando? De eso hay que hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo. Yo lo que sí quisiera, fíjate que quiero tomar las palabras del doctor Seger, porque me parece notable que él compare las dos situaciones, que diga, ¿no es cierto?, de que acompañó un matrimonio que terminó, que fue feliz, y que otro que se fue al extranjero se sintió aliviado. A mí no me cabe la menor duda de que en esos minutos se siente un alivio, es evidente, están padeciendo, pero ese padecimiento se llama duelo, y los duelos hay que terminarlos, y hay que saber terminar los duelos. Lo peor que nos puede pasar es justamente dejar duelos inconclusos. Los duelos inconclusos siempre se reabren más adelante.
vuelvo a decir, aunque sea majadero, nosotros tenemos la experiencia justamente de recibir personas con esos duelos inconclusos. No es mejor que la mujer decida y no sea el Estado o su organización u otra, un abogado que decida por la mujer. La decisión de esa mujer pasa por la vida, y vuelvo a mostrar, de este niño que es una persona que está en el vientre y que tiene el mismo derecho a vivir que tú, que yo y que el que nos está viendo en la televisión. No es igual que ese niño que está mostrando, que ese feto que está es un niño enfermo, es un niño enfermo, Mónica. Algunos se opinan que no es niño, como el doctor Segers o como Leslie. Pongamos todas las posturas sobre la mesa. Ya, pero yo te sostengo que ese es un niño que merece el cuidado como cualquier enfermo, como cualquier persona que el día de mañana quedara sin cerebro pero estuviera vivo. Merece morir con dignidad y no merece morir destruido en un quirófano donde previamente se le va a descuartizar para sacarlo, Mónica. Porque también ese es un tema que nunca se habla en el aborto, que son los modos de hacer el aborto, que son horrendos. Bueno, hay muchos temas sin duda para conversar. Jorge Reyes, Leslie Nichols, Fernando Segers, Manuel Donoso, muchas gracias. Hemos tenido aquí todos los puntos de vista entonces sobre un tema que está puesto en el debate. Hoy el gobierno ha anunciado un proyecto de ley que se va a presentar durante el segundo semestre de este año, precisamente para tener un debate acerca del tema del aborto en el Congreso Nacional. Tema que será candente, por supuesto, en el Congreso Nacional. Viene Noticias Express ahora con Matilde Burgos. A las 10 nos reencontramos en CNN Prime. Y a las 10:30 repetimos entonces en CNN Prime la entrevista que le hicimos a la presidenta Michelle Bachelet.